Estamos ya en nuestra mesa de análisis, que este miércoles también va a ser, como el miércoles pasado, de puras mujeres, compañeras. Muy bienvenidas. Nicola Ñorbe, bienvenida de nuevo. Hola. Filósofa, politóloga ahora, Valeria Duarte de nuevo. Hola Dani, hola Nicole. Hola. Muy bienvenida acá. Estamos esperando que lleguen otras dos compañeras, pero mientras vamos a ir iniciando con el tema que pues nos ha tenido aquí ocupadas, que sobre todo, y que yo decía, a ver, tratemos de pensar qué es lo que sigue después del anuncio de ayer. Valeria, empezamos contigo. A ver, creo que ayer todo el mundo estaba al vilo, ¿no? Mucha gente al otro lado pensaba que iba a despertar y hoy día iban a hacer cosas distintas. Y claro, las cosas han cambiado, sí, porque el acuerdo que se tenía como estas 2 semanas de alto al fuego para llegar a acuerdos con la apertura del Estrecho de Hormuz, hoy ha roto. ¿Por qué? Porque Israel bombardeó el Líbano. Ha atacado más de, una decena de lugares. Y en primera instancia ha quebrado los primeros acuerdos, que era un alto al fuego en la zona de Asia Occidental, que condicionó Irán para que Estados Unidos pueda, digamos, volver a pasar por el Estrecho de Hormuz y que el flujo del mercado de la gasolina pueda ser un poco más normal. Entonces, no han pasado ni 24 horas y las cosas ya cambiaron. Estamos en un escenario muy crítico porque creo que ayer todos respiramos, pero eso no significa que debamos estar tranquilos ni alerta con lo que está sucediendo. Nicole, ¿cuál es tu primera reflexión sobre este tema? Precisamente cuando venía para acá, porque tuve que venir desde Cuernavaca el día de hoy, me tocó una conversación en el BlaBlaCar, ¿no?, entre las personas. Y era la conductora, muy amable, pero me llamó mucho la atención para introducir este problema que quiero, que es un filósofo en particular, que es Gunther Anders, que me gustaría trabajarlo durante esta mesa. Y es que comentó: no me hables acerca de la guerra. Le preguntó el otro pasajero, el copiloto: ¿tú cómo ves lo de la guerra? Le dijo: no me preguntes de la guerra porque hago corajes. Y yo dije: esto va a ser interesante, quiero escuchar. Yo estaba en Egipto de vacaciones y no me dejaron ir porque yo iba para Jordania, y cancelaron todo mi paquete de viaje, mi vuelo. Entonces, no me digas de eso porque perdí mis vacaciones. Y yo me quedé pensando como, wow, ¿qué está pasando?, ¿no? Y entonces, mientras venía por acá en la carretera hacia la ciudad, dije: esto me recuerda mucho a lo que proponía un filósofo judío alemán, Gunther Anders, que fue uno de los principales analistas de la bomba atómica. De hecho, compartió correspondencia con uno de los militares que participaron en el lanzamiento de la bomba atómica y que en algún punto se quita la vida debido a el trauma que le generó. Entonces, Anders fue uno de los grandes nombres respecto a la resistencia en contra de las bombas atómicas. Y dentro de este análisis tiene un concepto que es el desajuste prometeico, que quiere decir que nuestra capacidad de producir es mayor a nuestra capacidad de imaginar. No tenemos la capacidad de imaginar que son 100,000 muertes. No son. Lo que sí tenemos la capacidad es imaginar cuánta ganancia se está perdiendo, porque la cifra es posible dibujarla, o si me perdí mis vacaciones debido a una guerra. Entonces, en eso he estado pensando respecto a lo que está pasando ahora, porque los mercados internacionales han respirado, pero esa es la cuestión, la priorización del mercado. Porque gran parte de la humanidad no tiene la cabeza en cuanto a las muertes, sino en cuanto a la pérdida económica, y eso no es gratuito. Hemos creado la última máquina de destrucción y no podemos imaginar su capacidad de aniquilación. Entonces, así quisiera empezar la mesa de hoy. Bueno, pues empieza fuerte. Ya están aquí de este lado. Gracia Alzaga, muy bienvenida, Gracia. Estoy muy contenta, como les decía ahorita al inicio, porque otra vez es mesa de mujeres. Y Carolina Rocha, secretaria general. Rangel, ya te estoy cambiando el nombre del... Imagínese. Fíjate, nada más, sí, bueno.
Sí, a ella también tampoco le gustaría ser, creo, secretaria general de Morena. Afortunadamente. Bueno, Carolina Rangel, perdón por el lapsus. Les estamos planteando de entrada una pequeña primera reflexión de lo que es este acuerdo y ahorita vamos a entrar a unos puntos muy específicos de lo que ha sido la discusión en estas primeras horas, en las que ya hubo otro mensaje de Donald Trump diciendo que, pues atribuyéndose 2 puntos como de ganancia y también ya hubo un bombardeo al Líbano. Así es que una primera reflexión. Gracias. Bien. Un poco también en seguimiento a lo que comenta Nicole. Yo en lo personal tengo una furia impresionante de ver que ayer ha sido como un punto de inflexión, ¿no? O sea, todos los días nos vamos sorprendiendo de las palabras y creo que el no dejar de sorprendernos nos ayuda a movilizarnos y a no dejar de sentirlo, ¿no? De sentir lo que está pasando, de indignarnos y que esa capacidad de indignación sí puede hacer que cambien las cosas, ¿no? Pero esa indignación justo no siento que pase en todo el mundo. O sea, es decir, era para que ayer con ese mensaje que dio Donald Trump literalmente amenazando para hacer un genocidio, el pueblo de Estados Unidos no se haya movilizado. Entonces, esa es como la capacidad de indignación de quiénes, ¿no? De solamente las personas que están politizadas, ¿no? O realmente esa capacidad de indignación ya no existe. Entonces me pregunto muchas cosas. Esa furia es porque es un poco también como la renuencia de decir, bueno, no va a hacer nada, solamente lo está diciendo. Pero eso no ya es por sí mismo un crimen de lesa humanidad. O sea, el hecho de provocar, el hecho de afirmar y que justo la conductora del BlaBlaCar, la indignación sea sobre su situación, sobre su condición y no sobre todo lo que ha sucedido en el Líbano, sobre todo lo que ha sucedido en Gaza, sobre todo y solamente por no poder ir a Egipto. Entonces creo que eso obviamente mueve, pero a la vez es cuál es el sesgo que existe en México para también que solamente unas pocas personas se movilicen y hasta que les afecta en la economía es que lo pueden ver y lo pueden palpar. Entonces, obviamente hay que celebrar el acuerdo, ¿no? Porque pues no se murieron personas, creo que esa es como la base mínima. Pero también este acuerdo, ¿cuánto tiempo va a durar? 2 semanas, luego otra vez va a provocar. En esas 2 semanas, hoy mismo vimos un mensaje contradictorio, inclusive que Donald Trump dice que va a poner 50% de aranceles a los países que suministren armas. Entonces son como mensajes también contradictorios, ¿no? Y que a la vez Israel diga que el Líbano no estaba dentro de los 10 puntos, cuando dentro de los 10 puntos, que inclusive Donald Trump publica, que es un repost a lo que dice Irán, sí se incluye al Líbano. Y ayer mismo, y creo que hoy también atacaron y murieron creo que 200 personas, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que celebrar el acuerdo de manera parcial, la indignación hay que pensarla y qué va a pasar en estas 2 semanas de un alto al fuego parcial. Carolina. El genocidio en Gaza deja un muy mal antecedente. Dentro de muchas situaciones, pero poder tener a un líder mundial, a un presidente con un gran ejército a sacar en su red social o levantarse o ante un medio de comunicación o simple sencillamente pensarlo, el querer acabar con toda una, como justamente lo dijo, con una civilización, acabar con todo un pueblo y que lo puedas tuitear o poner en cualquier red social de manera muy sencilla. Creo que es el primer análisis que tenemos que hacer en el sentido de decir, ¿cómo es tan sencillo hacerlo como ha sucedido en Gaza y decirlo el que quieras acabar con una civilización? Así de sencillo. Ya hemos perdido la capacidad de asombro, eso también es una preocupación. Si como mundo hemos perdido la capacidad de asombro porque lo decíamos en el mes 2 en esta mesa también cuando hacíamos el recuento de Trump. Pero si haces un recuento empieza desde el ICE en su propio país, es decir, con todas las hermanas y hermanos migrantes, y haces ya el recuento también con Venezuela, las amenazas a Groenlandia, Cuba, decir a todos los países de América Latina que también tienen problemas de narcotráfico y que tienen que ser intervenidos. Entonces, y ahora pues obviamente el caso de Irán. No sé si hemos perdido, tal vez va ligado con lo que decía Nicole y Gracia, en decir, bueno, entonces ya no esperas algo peor o sí puede venir algo peor o entonces ya la discusión de parar esto ya no es ni de un pueblo, ni de liderazgos, ni
tienes la postura del Papa, pero tienes la invisibilidad de la ONU, entonces no sé si ya perdimos la capacidad de asombro de las posturas de Trump. Y entonces un día dice, vamos a acabar con toda una civilización, y a las horas después dice, pues, que viva el gran pueblo, ¿no?, de Irán. Entonces, ¿cuál va a ser su postura dentro de 15 días? Lo estuvimos viendo como México, incluso cuando cada determinado tiempo, cada mes, cada 2 meses, tiene una postura sobre aranceles, pero ahora son una postura sobre vidas, ¿no?, sobre tranquilidad mundial, y que ahora, pues claro, el problema son los mercados mundiales. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, inició la mañanera. Incluso su primera intervención en la mañanera fue reconociendo este cese de estos 15 días, por temas de paz y también por temas energéticos y por el incremento de los precios del petróleo. Pero pues también, ¿quién más se ha visto afectado? Obviamente primero las más de 170 niñas asesinadas y todas las personas que han sido en esta guerra que fue absurda desde el día 1, han sido obviamente las personas más afectadas, pero también el pueblo de Estados Unidos, con la cantidad de inflación, con el incremento de los insumos, de la gasolina. Entonces, ¿quién? Regresamos, yo creo que a la misma pregunta que nos hicimos con Venezuela en inicios de año. ¿Quién detiene a Trump? ¿Quién detiene a Trump? Esa va a ser una pregunta. Antes, quisiera regresar para ir por partes, ver los actores políticos, los actores sociales, los elementos de la ganancia, quién gana, quién pierde. Dicen que todos perdemos en una guerra, pero la verdad es que hay unos que ganan. Vamos a irlos viendo. Les quiero poner un video de Marco Rubio, que es como para irnos al inicio de los inicios. Marco Rubio hablando ayer o antier sobre Irán. The whole world's been impacted, unfortunately, because Iran is violating every law known by striking commercial vessels in the Strait of Hormuz. And it's a big problem for the world. I mean, this is a regime that doesn't believe in laws, rules, or anything like that. It's a state sponsor of terrorism. So it's not surprising that they're now conducting terrorist activity against commercial vessels. So. A ver, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, diciendo, es que Irán está violando todas las leyes, no cumple nada, no rompe todas las líneas del derecho internacional por estarnos cerrando o bloqueando a 2 países el estrecho para nosotros, no al mundo, ¿no? Entonces, Valeria, pongamos el acento en estos actores políticos que parece que no registran o que registran incluso realidades paralelas. A ver, yo creo que hemos hablado mucho tiempo sobre la crisis de hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Y ahora lo estamos corroborando. ¿Por qué? Porque si un país o una hegemonía, un imperio ya no tiene la capacidad ni de controlar mares, ni de controlar precios de petróleo, ni controlar rutas de comercio, es porque ya no se ve una hegemonía desafiada, sino una hegemonía vaciada. Y lo que está haciendo Estados Unidos es eso, demostrar que está perdiendo muchas cosas. Ya nadie cree este posicionamiento de, bueno, Irán está amenazando al mundo. No, Irán no está amenazando al mundo. Irán está defendiendo una zona ocupada desde hace más de 60 años, como lo hizo con Cuba. Está librando un conflicto en Medio Oriente en el que Estados Unidos se ha sentado, ha puesto bases militares, ha buscado desordenar, digamos, ciertas cosas y también colonizar. O sea, es real, han habido muchas intervenciones, muchas guerras, muchos conflictos ahí. E Irán en este momento ha puesto un alto. He dicho, bueno, uno de los primeros espacios de negociación es basta de bases militares acá, basta de conflicto interno y retrocedan, porque esta ya no es una zona de conflicto, ya no debe ser una zona de conflicto. Y quienes tienen que controlar sus recursos somos nuevamente nosotros. ¿A eso qué responde Estados Unidos? Vamos a poner aranceles a las armas, ¿no? A quienes vendan armas. Vamos a quitar las sanciones económicas, pero vamos a poner aranceles. ¿Quién es el primer país que vende armas en el mundo? Estados Unidos. Más del 40% sale de Estados Unidos. Entonces, ya no ve salida en la dinámica del petróleo, de la energía, porque a él le cuesta mucho más refinarlo, venderlo, transportarlo. Bueno, entonces vamos con nuestra siguiente cadena, que es el armamento. Yo creo que eso tampoco va a funcionar porque Irán ha demostrado, entre otras cosas, en el conflicto que no importa tanto
la tecnología en armas que tengas, que son de destrucción masiva como Estados Unidos, sino también cuánto puedes resistir y cuánto se ha potenciado este país, ¿no? Tiene un montón de producción de armamento, drones, que viene hace más de 10 años. Entonces también muestra que los países en Asia Occidental, los países incluso en América Latina, están tratando de construir soberanía armamentística, lamentablemente, porque el mundo no debería solucionarse de esa forma, pero lo están haciendo. Nicole, actores políticos, tenemos a Estados Unidos, a Israel y además en algunas narrativas, en algunos medios hemos visto que tratan de decir, bueno, pues es que a Trump lo ha ido jalando a Israel, a Estados Unidos lo ha ido jalando Israel. Y uno dice, bueno, pues ya tan grandecitos para que los vayan llevando de la mano a matar a otras personas, ¿no? ¿Cómo estamos, cómo podemos, en qué categorías de análisis podemos entender a los actores políticos involucrados en esto? Dentro de la filosofía hay varias formas. Una de las que yo he tenido en la cabeza es el estado de teatralidad de la política de este siglo. Recordando, y yo sé que en esta época vamos a citar a Marx porque es absolutamente necesario una y otra vez, pero es en particular esta frase ya está muy en uso, que está en 18 Brumario, que es: la historia se repite, primero como tragedia y luego como una miserable farsa. Entonces, o como una burla, dependiendo de la traducción. Entonces, estamos en una situación en la que el auge de los totalitarismos se vive como una repetición, pero distinta, porque no es la repetición de lo mismo, sino la repetición de algo diferente, donde la verdad ya es absolutamente irrelevante, hay una teatralidad en cómo se presenta la verdad y un absurdo y un total ridículo respecto a esos agentes políticos actuales, donde uno se pregunta, ¿en dónde recae el poder de un sujeto tan imbécil? Y además que puedan sostenerlo y que puedan mantenerse en el poder. ¿Qué es lo que puedo especular? Pienso en el estado actual de esquizofrenia en la a nivel internacional en la clase trabajadora, porque no hay que olvidar que los totalitarismos se sostienen debido al apoyo de las masas, de la clase trabajadora, de la clase proletaria. Entonces, al estar en una época bombardeados de información, en la búsqueda perpetua de un enemigo en común para poder hacer vivible lo invivible, el pueblo estadounidense, no sé si todavía estoy como que me cuesta pensar en la idea del proletario israelí como para poder incluirlo en esta oración, pero el proletario que sostiene los totalitarismos en el mundo, pongámoslo así, ante esta desesperanza, porque nos han sumido en un total estado de desesperanza. O sea, el modo de producción capitalista depende de la producción de la tristeza. Y ellos nos van a vender la cura. Entonces, esta desesperanza, este terror, de pronto aparecen figuras como Trump, como Netanyahu, como muchos otros hombres, generalmente hombres, que ya hablamos de eso en la mesa anterior, y por eso es que entregan su soberanía, su decisión a estas figuras. Y es en un total brote esquizofrénico. Entonces, ¿qué hacer? Porque sigue habiendo apoyo hacia Donald Trump. O sea, yo procuro, aunque me da mucho repele, pero también empaparme de el Twitter de la derecha. Es que es necesario, es absolutamente necesario. Necesitamos terapia después. Es que sí, llegas a un punto en el que en verdad uno dice, no puedo, o sea, la humanidad está perdida. Si así es como piensa la gente, ¿qué va a pasar? Porque aquí podemos discrepar, pero al final estamos de acuerdo en los puntos sustanciales. Vida digna. Pero en el otro caso es muy distinto. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? Porque estos nombres propios se sostienen debido a estas subjetividades desesperanzadas, enojadas, con terror. Entonces, la política del terror es lo que produce monstruos. Pero al final, para atacar al monstruo, uno tiene que irse al imaginario, a
la boca, o el imaginario, o sea, la producción de imaginarios. ¿Cuáles son los imaginarios que están produciendo las subjetividades de esta época? Y ahí vamos con esos imaginarios y además con las respuestas. A ver si tenemos, bueno, sí lo tenemos por aquí, el video de algo que ayer pasó mientras estábamos en el programa y que realmente nos provocó mucha emoción. La gente en Irán salió a poner el cuerpo en los puentes, en las centrales eléctricas que habían sido, después de que Donald Trump dijo esta noche morirá una civilización entera, o puede ser esta noche, vamos a atacar los puentes, vamos a atacar las centrales eléctricas. Hubo una convocatoria de las autoridades iraníes a que fueran a, digamos, hacer cadenas humanas en los puentes y eso, y bueno, lo pusieron. Entonces, aquí hay otros actores que son, por un lado, Irán en una estrategia político-militar muy efectiva, por otro lado, también la población que hace 3 meses estaba, o 6 meses estaba protestando contra autoridades israelíes por unas cosas, no, pero que ahora dicen, no, pero es que esto, una cosa es que uno proteste contra su gobierno y otro que vengan estos a querer matarnos a todos, ¿verdad? Exacto. Entonces vemos 2 momentos de esa población. Entonces este es el otro lado de la moneda y otro relato que tenemos de esta historia. Gracias. Yo creo que Irán nos da una lección de dignidad impresionante, o sea, que nunca hay que dejar de hablar de eso justo ante la desesperanza y ante el qué va a suceder, ante que mañana se despierte Trump y diga voy a no sé, intervenir en Cuba ya directamente. La lección que nos da Cuba, la lección que nos da Irán ayer, es impresionante. Es decir, que la gente, aunque la derecha, cuando te metes al discurso de la derecha, es que Irán usó a niños y a mujeres para esa cadena humana, ¿no? Porque la derecha no puede entender la palabra dignidad, la derecha no puede entender que la gente ame a su pueblo y a su tierra, ¿no? Y creo que las y los iraníes lo han demostrado desde el día 1, porque inclusive esas mismas protestas, que si bien se puede matizar en que fueron legítimas, la realidad, y ya también comprobado y dicho por los mismos estadounidenses, fue provocada por ellos. Ellos armaron a la gente, ¿no? Y también esa narrativa de mataron a 40,000 personas, ¿no? En una protesta de 3 días. O sea, Bueno, eso que es tan invento parece como la salvación del soldado Ryan. Pero va justo también de la mano con esto, o sea, es decir, usan niños y usan mujeres porque no pueden concebir ese amor por la patria y ese amor por el pueblo, y ese es el mensaje de dignidad que nos da Irán, ¿no? El hecho de que se hayan puesto como, se le dice escudo humano, pero una cadena humana, a mí me parece como mucho más solidario decir una cadena humana, porque no es únicamente para defender sus recursos naturales, sino para defender la vida misma. Entonces, creo que ese es el mensaje más valioso, y a la vez, también Irán, pues no solamente gana con estos acuerdos, sino también gana la guerra mediática. Me parece que esta estrategia, estos videos, están jugando el mismo juego, ¿no? Estos videos que hicieron con Lego, inclusive los mensajes de todas las embajadas de Irán en el mundo están increíbles porque están troleando a los mismísimos troleadores. Entonces, y que la verdad, en este mundo en donde los mensajes nos llegan por medio de chistes, de memes, está maravilloso. Entonces, yo creo que ese es el mensaje. Y por último, decir que Estados Unidos no es invencible, ¿no? Creo que en el imaginario, el imperio no es invencible, y que creo que Latinoamérica tendría que estar un paso adelante pensando, pues, qué vamos a hacer con Cuba, qué vamos a hacer con México, porque, pues, obviamente el imperio va a venir mucho más agresivo que nunca. Sí. Entonces, en estas estrategias mediáticas, porque el apoyo hay, claro, siempre hay cipayos, siempre va a haber gente que quiere que intervenga Estados Unidos en su tierra, pero yo sí creo que somos más los que no queremos que suceda. Entonces, habría que pensar en qué hacer ante esta lección de dignidad de Irán. Bueno, me estaba viendo un mensaje de la agencia EFE que dice: última hora, Irán suspende el paso de petroleros por Hormuz por los ataques de Israel en Líbano. Hay que entender, pues, claro que sí. Ayer lo dijeron, solo que esto siempre queda como muy en el aire. Dijeron que los dos que era un acuerdo bilateral, o sea, entre Estados Unidos e Irán. No estaba Israel incluido, y por eso Israel siguió con sus bombardeos, pero Irán
está diciendo ahorita, no, aunque sea un acuerdo bilateral, así aquí es. se trata de que Pero si seamos hablábamos de serios. aliados. ¿Eh? Si hablábamos de aliados. Y es una cosa de ser serios, ¿no? Y en Que los vamos a discursos estar- estaba. Los aliados estaban, que involucran el territorio de aliados y los ataques de los aliados. Pues yo creo que Israel es aliado de Estados Unidos. Y aunque no es que sea Estados Unidos un niño chiquito que lo obliguen, pues fue Israel quien le dijo que era una guerra ganada, justamente. Era una guerra ganada. Y eso me lleva a otro actor, que es justamente medios de comunicación. Las narrativas, no sé si a ustedes Sí. les pasa, pero a mí me pasa ya muy comúnmente que veo una información de CNN, tengo que ir a contrarrestarla con otro medio, o con Almayadín, o con lo que sea, y así tengo que estar todo el tiempo viendo, porque son dos historias totalmente distintas. Vamos a ver lo de la historia de los memes y la historia de los Legos también. Maravilloso. No sé si tiene audio. No sé si... Ah, ya. Yo, Pete Hexes, this one's specially for you. You punk ass rapist, bitch. Straight from Iran. Tattoo covered clown with that cafe ink on your arm. Think you a crusader? Nah, just a drunk infidel in the fake uniform. Trying to kill all Muslims. Wasted in the hotel lobby. Sexual assault settlement in Monterey. Blocked the door, took a phone, paid her off quiet, cause Me Too was on. Now you secretary? What a joke, bro. Cheated on wives, multiple affairs, kids in the mix, family man, hell no. Handsy with women at Fox, drunk on the job, your own team say, yo, this dude toxic. Couldn't even guard Biden's inauguration, your own military said next. Book called American Crusade, dreaming holy war, but reality check. You just a failed vet, turned TV clown, slipping on your own mess. Trump picked you cause you kissed the ring, but wait, funny part ain't coming. The dude you sucking up to for that secretary gig, Trump himself was Bill Clinton's top cocksucker, giving blue jobs back in the day. Real talk, you out here blowing for access, but he the original BJ queen. You thought our missiles max 2,000 kilometers? Cute, rookie mistake. We hitting the bow, worshiping Epstein Island crew, the ones who hurt the kids. Revenge for every American soul. Ahí estamos. Como verán, esto ha generado acá muchas, todo un debate mientras escuchábamos esta canción, justo por las significaciones que ha tenido también la batalla narrativa, que por lo menos en algunos sectores ahí sí que ha perdido Estados Unidos por completo, perdió el control del discurso, Carolina. Sí, a ver, lo decíamos la mesa pasada también, que no solamente es esta guerra donde obviamente se están acabando con vidas, o esta guerra de bombas, esta guerra de drones, esta guerra armamentista. Hay una guerra justamente mediática, de comunicación, de mentiras, de fake news, de reclutar influencers. A ver, en las anteriores guerras reclutaba soldados, ahora estás reclutando influencers. Estás reclutando quien tenga una postura, estás reclutando quien tenga más likes, quien tenga más seguidores, para estar apoyando a diferentes gobiernos o sobre todo pues justamente pues a las ultraderechas. Entonces pasar de unos momentos de nuestro mundo donde, insisto, pues reclutabas a civiles para convertirlos en soldados, pues ahora estás reclutando a generadores de ideas, a generadores de realidades que no son ciertas y pues a generadores de mentiras y de likes y demás. Lo peor de todo es que detrás de estos legos, lo peor de todo es que detrás de estos memes, de estas tendencias, pues están vidas y están realidades de pueblos enteros, y pareciera pues que ahora podemos hablar de una guerra desde un meme, y eso es doloroso y muy, muy lamentable. Y yo me regreso incluso un poco con el video que vimos anteriormente de Marco Rubio. A mí me genera risa y hasta, como dijera ahora la chaviza, un poco de cringe, los llantos y las peleas sobre el estrecho de Hormuz. O sea, pero a ver, esa pelea y esa, si está abierto, si está cerrado, pues no fue una decisión que se le ocurrió un día y se despertó Irán a decir, hoy quiero cerrar el estrecho de Hormuz, porque si no, fue a raíz de esta guerra. Entonces, no veo el berrinche de Marco Rubio, de el mismo Trump y demás,
sobre algo que ellos mismos provocaron. Es como si quisiera, aparte, que yo me robo esta taza, después la regreso y quisiera que me aplaudieran por ello. O sea, no veo incluso esta narrativa de hace unas horas para acá de triunfalista, de ¿ganaron qué? O sea, ¿qué fue justo regresar o tratar de armar algo que rompiste? Se me hace un poco ilógico. Y preguntabas también, Dani, sobre el tema de estos diferentes actores. Lo vemos con justamente el pueblo saliendo, pueblos que no reaccionan, pueblos que tienen miedo o pueblos que están siendo víctimas también. Creo que el principal actor de todas estas guerras y de todos estos espacios está siendo los diferentes pueblos, las reacciones de los pueblos de los diferentes países. Como tal vez lo decíamos hace un momento que señalaba Gracias, pueblos que no dicen nada y pueblos que salen a las calles. Entonces creo que es entre los actores políticos que están jugando, lo iba a decir de una manera muy vulgar, pero no, pues a ver quién es el que tiene más poder, ¿no? ¿Qué ibas a decir? ¿no? Deberías haberlo visto. Sí, que esos son, o sea, están Muy patriarcal. Sí, muy falocéntrico, pero es como está, es la realidad, es como pareciera que eso están jugando, pareciera un grupo de adolescentes en un baño de un gimnasio, así, ¿no? Pero detrás de ello y detrás de los memes y detrás de esa dinámica machista y falocéntrica, incluso, pues insisto, están los pueblos enteros, ¿no? Y están las muertes que provocan, Sí. el daño que provocan, la pobreza que provocan. Y ahí vamos al siguiente tema, Valeria, que es cómo al final de cuentas, y se ha dicho mucho, va a buscar ahorita quien le pague por la derrota, se va a buscar revancha aquí en América, que es el espacio que tiene de control, porque pues allá ha tenido una paliza. También nos han dicho, pues va a dejar de tener dos ojos. Yo eso lo dudo porque creo que la tensión allá va a seguir dando de mucho, porque Israel no va a querer ceder en su gran proyecto que ya inició, pero bueno, va a concentrar aquí los ojos. Esa es parte de lo que ayer en las reacciones inmediatas veíamos. ¿Tú cómo lo lees? ¿Cómo ves a los distintos países que estamos aquí? ¿Qué posibilidades tiene de hacer más daño del que ya ha hecho? ¿Cómo nos ves? Bueno, creo que todos son hipótesis hasta que no sucedan las cosas, pero hipótesis respaldadas en historia, ¿no? Hemos visto que Estados Unidos siempre ha tenido América Latina y el Caribe como zona de control, zona de influencia, y en este momento, a ver, ¿por qué es importante el Estrecho de Hormuz? Y lo que decía Carolina tiene todo el sentido, o sea, me recuerda primero todo el sentido y a poner puntos. A veces la información va tan rápida que olvidamos cuál fue el inicio o el primer golpe, ¿no? Estados Unidos mató al ayatolá de Irán. Sí. En esencia fue eso lo que desembocó todo. Sí. Y no fue hace mucho. Y 2 meses antes habían secuestrado a Nicolás Maduro. O sea, Y Nicolás Maduro. Entonces son como una serie de cosas que va diciendo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa por la cabeza de un presidente que dice tengo el poder supremo de hacer absolutamente todo? Bueno, entonces cierra el Estrecho de Hormuz y no estamos hablando de caprichos, estamos hablando de zonas de control para reconfigurar el mundo. Sabemos que sí es económico, no estamos hablando de vidas, que lo que mencionas es sumamente importante, pero es como la capa grande, ¿no? Cuando hablamos de política tenemos que hablar de todo lo que mueve, que está por detrás, y luego pues, podemos llegar a la casa y ver cómo eso influencia cuando prendo la hornilla y cómo me afecta a mí, pero en general son cosas grandes. Entonces, se cierra el Estrecho de Hormuz y estamos hablando de reconfiguración en cuanto a petróleo, hay muchas pérdidas, sube el precio del combustible, el mundo empieza a colapsar porque eso afecta directamente a tu cotidianidad, y Estados Unidos dice, a ver, ¿qué hacemos aquí? Llegamos a un acuerdo, porque en realidad se arrincona y dice ya no podemos sostener esto, ¿no? Eso no significa que los precios bajen necesariamente, sino va a generar igual inflación e incluso si sus aliados del otro lado del mundo prefieren comprarle a él, a Estados Unidos, este combustible, no va a ser tan factible, porque igual los precios van a ser muy altos. ¿Eso a qué lleva? A que hablemos de transición y nuevo uso de energías. ¿Por qué hice todo este recorrido? Porque aquí entra América Latina como el papel importante. América Latina tiene 1/3 de todos los
de toda la energía, bueno, materiales, digamos, que se usan para la energía limpia o la transición energética, ¿no? Desde tierras raras, bueno, litio, bueno, y muchos otros, cobalto, cobre, oro, bla, 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 bla. Entonces, cuando se llega a estos acuerdos, Trump ve cierta derrota, Estados Unidos ve derrota y dice, bueno, ¿dónde vamos a ir con la transición energética y dónde puedo controlar los sistemas energéticos? Pues América Latina, ¿no? Y América Latina también tiene petróleo y en eso México juega un rol muy importante. Porque si hacemos un paralelismo que no tiene que ser igual, el Caribe es casi algo así como el Estrecho de Hormuz, ¿no? El Golfo de México y el Caribe. Por ahí pasa petróleo, por ahí pasa mercancía, por ahí se controlan grandes mercados y muchos de los buques que pasan por ahí pues tienen que tener el control tanto de los países, pero Estados Unidos quiere ser el único. ¿Qué rol juega Cuba? Cuba es la isla más grande del Caribe y que siempre ha sido un enemigo o, bueno, en realidad un vecino incómodo para Estados Unidos porque no le ha permitido controlar el hoyo de Dona, que es donde están los recursos más importantes de este momento para explotar. Entonces, sí tiene que haber mucha presión. Sí lo dice Marco Rubio, lo dice Trump constantemente, hay que cambiar el gobierno, no porque no le caigan bien los comunistas, ¿no? Porque no le cae bien que haya un alto en su territorio. ¿Y por qué hay que hacer presión con México? Pues porque México es su principal competidor en cuanto a producción de petróleo en esta región. Porque yo ya saco a Venezuela de la ecuación. Porque Venezuela ya tiene a las empresas estadounidenses ahí y también hay que ponerlo sobre la mesa, o sea, hay que decirlo. Venezuela ya está trabajando directamente con Estados Unidos. Sí, podemos decir por qué, cómo, si sí está bien o si está mal, no importa en este momento. Pero ¿quién es el principal competidor de Estados Unidos? México. México y Pemex, que es la empresa nacional y que después de la reforma energética pues ha cobrado un rol relevante para esta región. Entonces, si Estados Unidos plantea mirar otra vez acá y mirarse él mismo como potencia o búsqueda de ser potencia hegemónica, pues a los principales que va a haber van a ser a Cuba y a México en este momento, solo mirando un poco hacia el sur. Bueno, no es un escenario muy ameno ni muy agradable, pero nos pone en la línea de uno de los temas que pues tendremos que estar abordando también en otras mesas, que es el tema de la soberanía energética, del que hoy se habló mucho en la conferencia, y también del extractivismo como modelo de desarrollo del que parece que estamos ahí sí el mundo secuestrado, pero quiero antes de entrar a eso, o más bien dejarlo tantito en pausa para ir a ver al otro elemento que es Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, y eso ya lo hemos estado platicando aquí, porque para que Trump pueda lograr eso, o sea, pueda seguir en Irán y estar viendo América, necesita por lo menos hacer control de daños de este desastre en Estados Unidos, porque los propios, pues hasta los republicanos están despotricando contra lo que sienten que fue una derrota muy vergonzosa de Donald Trump y que no le dejó nada a este momento. Que bueno, también aquí lo curioso es, vi videos de gente que apoyaba a Donald Trump que empezaron a arrancar sus stickers de MAGA a raíz del aumento de los combustibles. Y eso es también lo aterrador, que no basta con las acusaciones de pedófilo, o sea, no basta con que sea un pedófilo. Eso es absolutamente irrelevante. No me subas a la gas. Entonces, de nuevo, tenemos que pensar en cuáles son las características del pueblo estadounidense, del proletario estadounidense. Y sigo pensando en lo mismo, o sea, probablemente el futuro de la humanidad esté en manos de esa clase proletaria. Si no le pone freno, al final es una potencia nuclear. Y no hay que olvidar que, bueno, retomando por ejemplo a Gunther Anders decía, las bombas nucleares no podemos catalogarlas como armas, sino como herramientas de destrucción. Es muy distinto un arma que te permite un combate, responder a, y otra cosa es ya
elemento de destrucción masiva que clausura cualquier posibilidad humana de resistir a ello. Una bomba cae y se acabó. Verdaderamente el único horizonte posible de la humanidad desde Hiroshima es nuestra propia aniquilación. Que a ver, esa situación también genera lo que Anders va a llamar, que siento que es lo que le pasa a Estados Unidos, que es la ceguera apocalíptica. No somos capaces de concebir, no tenemos las capacidades cognitivas, y lo digo en términos generales en cuanto a lo humano, de comprender la fuerza de las armas de destrucción que se han creado y de también las herramientas de destrucción masiva que ha producido el ser humano. No podemos. ¿Por qué? Porque es insoportable. Intentémoslo. Verdaderamente podemos sentir el dolor de 100,000 personas, 200,000 personas. Es más, hasta bajémoslo, 10,000. O de tu vecino. Sí. Entonces, ante esta cuestión de cómo se moviliza la empatía, que parece ser que solamente es posible para ciertos tipos de personas, la empatía respecto a personas cercanas a su círculo social, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer con un pueblo anestesiado, ciego ante el apocalipsis y que no tiene la capacidad de imaginar? Y esto es otro concepto muy bonito de Anders, porque Anders, cuando pasó lo de Hiroshima y Nagasaki, él estaba emocionalmente destrozado. Claro. Con justa razón. Pero ya después un Anders, conforme fue envejeciendo, empezó a desarrollar el concepto de educar la imaginación. ¿Cómo le hacemos frente al escenario de destrucción masiva de nuestra época? Educando la imaginación, haciendo todo el esfuerzo posible para poder concebir que son 100,000 vidas, porque si no, vamos a estar perdidas y perdidos. Y eso es lo verdaderamente aterrador. También comprendo que incluso dentro de los movimientos de izquierda llega a ser insoportable. Puta, o sea, es que yo hay días en los que digo, ¿pa' qué chingados si ya todo está perdido? Pero digo, no, a ver, espera, porque disociarnos para hacer vivible lo invivible va a producir muerte. Entonces, hoy más que nunca las izquierdas tenemos que vivir en la náusea. No hay de otra, nos vivir tocó y además buscar la forma de organizarnos, no quedarnos como el extranjero de Camus y nada más decir como de, oye, ya, no. O sea, asumir la náusea como una fuerza política de organización, en lugar de ver la tragedia como un daño subsecuente de la producción del capitalismo, ver a la tristeza como un espacio de encuentro político. Al final, ¿por qué estamos aquí las 4? No, pero ¿somos 4? 5. 5, perdón. perdón, con temas. Por eso estudié filosofía. Porque nos duele, porque algo nos duele, porque algo nos genera repudio, indignación y asco. Y tristeza, o sea, el dolor es una base política de organización, de reunión que junta subjetividades en algo. No solamente hay que vivir el dolor como una tragedia insalvable, el dolor es una fuerza política. Tenemos que salir de él y educar la imaginación absolutamente, porque si no, no podemos pensar que todo está perdido. No podemos. Y hoy, esta es la época de coyuntura que creo que responde y ya nada más para poder cerrar, regresando a lo del falocentrismo, no hay que olvidar lo que dice el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Respecto a la cuestión del falo, que al final el falo representa el poder y al final en el proceso de castración del sujeto no hay poder. Es la total ausencia de poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la masculinidad? Busca por todos los medios tener como una especie de prótesis de falo, sea por medio de la violencia, por medio del dinero, por medio de tener mujeres y demás. Entonces, ante esta ausencia de falo del sujeto, busca por medios muchas veces violentos, como va a trabajar, por ejemplo, Rita Laura Segato, poder restituir ese poder perdido. Y eso, vemos este teatro de hombres castrados tratando de reconstruir ese poder. Bueno, y que se van a llevar el mundo entre las bombas, patas. porque además tienen bombas. Nos está acabando el tiempo, así es que, y que sí quisiera como tener una ronda final, así es que les voy a pedir que lo hagamos como en un minutito. Pero antes, no quiero quedarme con el tema de esto de América.
no solo de América, sino de las opciones de salida. América es una región de paz, lo han dicho cualquier cantidad de líderes políticos, Claudia Sheinbaum, Lula, Petro. Sin embargo, no deja de ser muy paradójico que, recordando la crisis de los misiles, si Cuba hubiera tenido ahorita un misil, pues porque tendría un blindaje frente a los embates que ha tenido muy fuertes de Estados Unidos, ¿no? Eso no deja de ser una paradoja que también aquí se ha planteado. O sea, ¿tienes armas para defenderte? No, porque eres región de paz. Pero cuando no tienes ningún arma, no puedes hacer lo que hace ahorita Lula lo dijo. Israel, lo acaba de decir Lula. O sea, no, digo, Irán, no puedes hacer eso de defenderte como se ha defendido, porque no tenemos más que memes, básicamente. ¿No? Buenas intenciones. Y grandes pueblos también. Sí, grandes pueblos y mucha resistencia, y en muchos casos también buenos dirigentes políticos, unos muy hábiles, pero el asunto es que eso nos plantea, porque somos una región muy vulnerable, lo tenemos de vecino y no tenemos con qué defendernos. Gracias. Ya sé que es un ¿hacia dónde minuto, apuntamos? pero Un me minuto. voy a ir nada más rapidísimamente en un poco en pensar en la esperanza, cierta esperanza que hay hacia el pueblo estadounidense. A ver, hay encuestas que dicen que ellos cada vez están menos de acuerdo con el sionismo. Pero, ojo, no es que no estén de acuerdo en sí mismo porque están en contra del sionismo, sino porque ya está afectando su vida diaria, ¿no? Y creo que esa es como también el punto de inflexión, que hay que pensar que sus procesos son distintos a los nuestros por la misma conformación histórica de Estados Unidos. Y que también con las declaraciones de Trump, que él va diciendo todos los días, ¿no? No hay que perderlas de vista. Hace unos días decía, no hay dinero para un sistema universal de salud, no hay para cuidados, no hay para esto y esto, solamente hay para la guerra. Y la promesa de campaña de Trump fue no a la guerra. Y muchas personas votaron por Trump justo porque creían que Kamala, que también ahí podremos tener un programa entero para hablar de eso, no iba a atacar. Entonces, creo que cada vez más hay personas que están organizándose para no votar por personas que estén a favor del sionismo, ¿no? Ahorita hay hasta cuentas que creo que ya hablábamos aquí en un programa, como el IPAC Tracker, que hace qué personas están siendo financiadas por estos grupos sionistas. Entonces es muy interesante ver esos procesos porque pues si decimos, bueno, Estados Unidos no va a hacer nada, entonces pues estamos también perdidos, ¿no? Entonces eso por una parte lo que está pasando. Y la otra es voltear a ver los procesos propios de Latinoamérica. Creo que lo que está diciendo y haciendo Lula es impresionante, ¿no? O sea, estas posturas de tenemos que armarnos y hay que empezar a cuestionarnos esto, ¿no? Porque sí somos territorios de paz, pero hasta que no nos atacan. Y justo solo tenemos memes. Y a la vez hay procesos que están sucediendo simultáneos. La crisis en Argentina, inclusive ahora con esta ley que se promueve para que los israelíes tomen la Patagonia, ¿no? Y a la vez esta miseria que están viviendo los argentinos, y a la vez en Colombia el 31 de mayo es la primera vuelta, y a la vez Iván Cepeda se reúne con Claudia Sheinbaum. O sea, es decir, hay que pensar en Latinoamérica no como los procesos que ocurren en cada país, sino como lo que está sucediendo como en este contexto de unión, desunión, inclusive lo que acaba de hacer Noboa. O sea, como pensar en todas estas posturas, porque creo que la izquierda tiene que pensar de esa forma. O sea, es decir, no tiene que pensar únicamente en esa capacidad de indignación y, bueno, ¿qué vamos a hacer de forma aislada? Sino pensar en algo más grande, sin romantizarlo, pero sí en esta pues, unión latinoamericana que tiene que surgir de alguna u otra forma, y que a lo mejor, tristemente, esa forma de que suceda es cuando pasa algo con Cuba, porque eso nos ha movido. Retomo algo que decía Valeria, no en esta mesa, pero sí en otra plática que tuvimos, pensar en Latinoamérica quizá no como identidad, que quizá ha sido una insistencia que ha tenido muchas izquierdas, sino como región, como una región geopolítica que tendría que tener estratégicamente algunas acciones. Carolina, un minuto para que cerremos. Sí, si los 15 días de este cese a la guerra ya vimos que no duraron ni unas horas por los aliados, pero si se van a cumplir o no se van a cumplir, eso no va a cambiar la ambición colonizadora de Trump. Eso es una realidad. Entonces,
si es Irán, si es Groenlandia, si es alguna otra parte del mundo o si es América Latina, eso pudiera suceder, porque el que esté entretenido con Irán no ha quitado el bloqueo a Cuba. Eso es una realidad. O sea, no ha quitado el si se pone a hacer aranceles a países que quieren ayudar a Cuba. Entonces, yo creo que sí, que si se distrae de no estar atacando a Irán, yo creo que sí va a voltar otra vez a América Latina de una manera más cruel, tal vez. Va a insistir con el tema del narcotráfico, va a insistir en el tema de que necesitan los diferentes países de América Latina, no solamente México, pues la intervención, y justamente pues podría encrudecerse pues las reacciones hacia Cuba. Entonces, lo fundamental es que esa ambición colonizadora no se acaba en un momento a otro. Esa es la naturaleza de Donald Trump, por un lado. Por otro lado, también vemos cada vez menos simpatía. Nosotros pensábamos, o en algún momento también se dijo que cercano a su proceso electoral iba a estar más en calma, más en paz. Vemos a los republicanos que cada vez lo apoyan menos, incluso figuras empresariales que lo estuvieron apoyando y financiando en su campaña, ahora cada vez ya han puesto un paso atrás. Entonces, bueno, creo que también es importante señalar que no sabemos si la cercanía a su proceso electoral va a apaciguar a Trump o lo va a enloquecer todavía un poco más. Y ese también es un gran temor. Y siempre el principal llamado ante estas realidades pues es a la unión de las izquierdas. Me quedo contigo, Carolina, para pedirles una última cosa, y esa sí tiene que ser de 20 segundos, una frase para el titular de mañana. ¿Cuál sería nuestro titular de...? Bueno, ya vimos aquí en el programa los titulares del día de hoy, que vemos siempre con Arturo. ¿Qué pondríamos? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál sería el tema para mañana? El destino de las civilizaciones no lo tendría que definir una sola persona, sino los pueblos enteros. ¡Órale! Muy bien. De que no me... Me quedé así de... Pues no sé, diría que las izquierdas del mundo se tienen que unir. ¿No? Bueno. También está tan buena, pero bueno. Nicole. 30 segundos. La tristeza no solo debe de ser vivida como un fenómeno individual, sino como algo político. Y como algo político, algo que puede reunirnos. Entonces, eso queda. ¿Por qué? Porque la reproducción del capital depende del despojo, sea en Irán, sea en Cuba, en Venezuela. Y vendrá, se va a movilizar. Es la necesidad del modo de producción capitalista. Entonces, ante ese escenario, no vivir la tristeza como derrota, sino como potencia de vida. Valeria. Bueno, como rápido. No, es que espantoso. La guerra de Irán ha permitido que las y los subalternos nos antepongamos ante un imperio que está colapsando. Y eso me recuerda una película que se les recomiendo, se llama Queimada, que justamente trata de los procesos de colonización y dice una de las partes... si ustedes vienen a civilizarme y esta es tu civilización, no quiero ser civilizado. Bueno, pues con ese gran cierre nos quedamos. Les agradezco mucho a las 4. Esta estupenda mesa está siendo muy festejada aquí en el chat. Muchísimas gracias a las 4, muchísimas gracias al equipo de producción.